El segundo tema que me parece relevante es la ampliación de los programas sociales. Salud casa por casa, que ya iniciará con diagnósticos. Habrá en todas las clínicas que se están abriendo, en donde hay farmacias del bienestar, laboratorios también, diagnósticos también para salud, que me parece también muy relevante. Y otro tema importante es la ampliación de los programas sociales. Adultas mayores de 60 a 64 años que ya van a recibir su pensión universal. Entonces, hay cosas buenas. La inversión más importante del gobierno de la transformación está sin duda en los programas sociales. Pues es bueno que exista la infraestructura hospitalaria, pero mientras no haya los instrumentos, por ejemplo, para las cirugías, los materiales se de contempla, curación, a ver, se hicieron pues 15 hospitales en 2025 y vamos por más de 30 en 2026. Cuando llegamos, encontramos cascarones. ¿Estás bien, Margarita? Sí, sí, ¿segura? Sí. Ya bueno. Si se me olvida preguntarte, es que ya no. No te preocupes, tranquila, ¿no? Más de 30 hospitales, Margarita. Y luego, pero lo que me refiero es de que pues está la infraestructura, pero lo básico. Está todo, vamos a garantizar el abasto de los medicamentos. Ya en 2025 llegamos a un número de adjudicación del 90% y en 2026 va a haber una atención universal de los medicamentos para todas y para todos los mexicanos. Oye, ¿y qué va a pasar con la megafarmacia? Porque pues nomás se convirtió en un elefante blanco. Pues será un inventario para todas las farmacias que vamos a abrir, donde hay bancos del bienestar, vamos a abrir farmacias del bienestar y entonces vamos a llegar a cada rincón de la población. ¿Pero la van a surtir o qué? Está surtida, tiene inventarios. Pues sí, pero no los que se requieren. Está muy no, sí hay inventarios y en 2026 los invito. ¿Me acompañan? Sí. Ya me preocupaste, Margarita. ¿A quién le va a tocar? Pues, ya te di. Diputado, hay cierta inquietud por este endeudamiento que se dio a conocer ayer cuando se presenta el paquete de 52.3 del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué significa? ¿Que vamos a seguir más endeudados? No, en lo absoluto, al contrario, hay una disminución del déficit y esa parte me parece muy importante comentarla y me parece también importante comentar porque por ahí de pronto la oposición trae esta idea de decir permanentemente que nos estamos endeudando. Y las deudas siempre tienen que medirse respecto al Producto Interno Bruto. Si ustedes, por ejemplo, se van al endeudamiento que tiene Estados Unidos, pues representa casi el 16% de su Producto Interno Bruto. Si se van, por ejemplo, a la que tiene Japón, es casi el 200% del Producto Interno Bruto, ¿no? En el caso de México, estamos hablando de una reducción del déficit fiscal, lo que nos pone evidentemente en una deuda sana, una deuda aceptable. Estamos hablando de indicadores bien importantes, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo que el crecimiento económico, y esto me parece una información muy importante, va a alcanzar en el peor escenario un 1.8%, en el mejor escenario un 2.8%, incluso por encima de los precriterios que se habían enviado, ¿no? Que contemplaban un 2.5%. Estamos hablando también, fíjense, de un PIB nominal proyectado, que es un dato muy importante, de 38.715 miles de millones de pesos, con lo que tendremos un incremento significativo respecto a lo que teníamos el año pasado. Una inflación del 3%, mucho más baja que la que tuvimos en 2025 y además un tipo de cambio promedio de 19 pesos. ¿Dónde quedó la oposición diciendo que nos íbamos a convertir en Cuba y en Venezuela? ¿Desde hace cuándo? ¿Se acuerdan? Eso me parece muy importante también. Otro dato que me parece muy importante es que de los ingresos totales se están proyectando ingresos por 8.721 miles de millones de pesos, un crecimiento del 6.3% respecto a 2025 y los ingresos petroleros también con un crecimiento del 20.3% que van impulsados por un aumento en la producción de 80.1 miles de millones de barriles, ¿no? Esta parte también me parece relevante. Un dato que me parecería muy importante decir es que el 75% de las cuotas del IPAF, ¿se acuerdan del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que nace a partir del famoso FOBAPROA? Pues ya no van a ser deducibles, ¿no? Y esto además fue en consenso con las instituciones bancarias. Esto le va a generar ingresos al gobierno de México por 10,000 millones de pesos, lo cual es una muy buena noticia también, y me parece algo que tiene que comentarse también. Sin duda el gobierno de México seguirá impulsando como prioridad del gasto los programas sociales,
que van a seguir creciendo, que se van a seguir ampliando, y sin duda también los programas de infraestructura que ya contemplan trenes, inicio de trenes. Estamos hablando de AIFA Pachuca, estamos hablando también ya de Irapuato Querétaro, perdón. Entonces ya viene esta parte del impulso a la parte de infraestructura. Datos relevantes que habría que mencionar también es que el aumento de los ingresos tributarios van a llegar al 15.3% del Producto Interno Bruto histórico, O sea, es decir, sin una reforma fiscal integral, el gobierno de México va a lograr captar recursos por ampliar la base de contribuyentes. Ya sucedió en 2025. Si ustedes revisan los datos de enero a julio del 2025, tuvimos un incremento de casi 7% en el aumento de la base de contribuyentes. ¿Pero qué tipo de contribuyentes se van a agregar a estos nuevos? Porque la economía informal sigue sin ser tocada. Es disciplina fiscal, es cobrar mejor los impuestos y por supuesto una máxima, ¿no?, que forma parte ya de el sello del gobierno de la transformación. Aquí no existen condonaciones fiscales, como antes sucedían, que era incluso una facultad que tenía el presidente de México. ¿Cómo cuántos empresarios no han pagado todavía lo que deben, comenzando por, ya sabes quién? Pues yo creo que debe haber una base de contribuyentes importante. Ofrezco mandarte la información, voy a hacer una solicitud al Servicio de Acción Tributaria, ¿no? Pero pues ahí está una base también importante, ¿no? ¿Y esto cómo se va a reflejar en el bolsillo, en la canasta básica de los trabajadores asalariados? Bueno, primero, el salario mínimo se irá incrementándose por encima de la inflación. Ya es constitucional, lo que antes no pasaba, ¿se acuerdan? Antes decían los del PRI y los del PAN que era imposible, que tenía que aumentarse siempre por debajo de la inflación y generar una esclavitud moderna. Eso ya no sucede. Tenemos un acumulado del 135% de incrementos al salario mínimo, incluyendo el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y seguramente tendremos un incremento muy importante en el 2026 al salario mínimo también. El segundo tema que me parece relevante es la ampliación de los programas sociales. Salud casa por casa, que ya iniciará con diagnósticos. Habrá en todas las clínicas que se están abriendo, en donde hay farmacias del bienestar, laboratorios también, diagnósticos también para salud, que me parece también muy relevante. Y otro tema importante es la ampliación de los programas sociales. Adultas mayores de 60 a 64 años que ya van a recibir su pensión universal. Entonces, hay cosas buenas. La inversión más importante del gobierno de la transformación está, sin duda, en los programas sociales. Pues es bueno que exista la infraestructura hospitalaria, pero mientras no haya los instrumentos, por ejemplo, para las cirugías, los materiales se contempla, a ver, se hicieron 15 hospitales en 2025 y vamos por más de 30 en 2026. Cuando llegamos, encontramos cascarones. ¿Estás bien, Margarita? Sí, ¿segura? Sí. Ya bueno. Si se me olvida preguntarte, es que ya no. No te preocupes, sí, tranquila, ¿no? Más de 30 hospitales, Margarita. Y luego, pero lo que me refiero es de que pues está la infraestructura, pero lo básico. Está todo, vamos a garantizar el abasto de los medicamentos. Ya en 2025 llegamos a un número de adjudicación del 90% y en 2026 va a haber una atención universal de los medicamentos para todas y para todos los mexicanos. Oye, ¿y qué va a pasar con la megafarmacia? Porque pues nomás se convirtió en un elefante blanco. Pues será un inventario para todas las farmacias que vamos a abrir, donde hay bancos del bienestar, vamos a abrir farmacias del bienestar y entonces vamos a llegar a cada rincón de la población. ¿Pero la van a surtir o qué? Está surtida, tiene inventarios. Pues sí, pero no los que se requieren. No, sí hay inventarios y en el 2026 los invito. ¿Me acompañan? Sí. Ya me preocupaste, Margarita. ¿A quién le va a tocar? Pues ya te diré después. Bueno, muchas gracias.